Sean bienvenidos a otro excelente video aquí en Weekly News Cloud, nube noticiosa semanal. Quiero tomar esta oportunidad y agradecerles por su apoyo. Cuando dejan comentarios, sus opiniones son muy importantes para mí. Compartan estos videos, ya que es importante que todos conozcamos la verdad. El mundo está cambiando. Necesitamos que nuestros amigos y familiares estén en el lado humanitario y nos alejemos de quienes nos mienten únicamente para sus placeres. Comencemos con el tema de hoy. En este video continuamos hablando de la crisis en Perú. Nuestros hermanos y hermanas en Perú están luchando por tener la verdadera democracia y sacar a los farsantes del gobierno. En estas últimas semanas, la cara dura Boluarte ha dicho: el pueblo peruano la está discriminando por ser del sexo femenino. La usurpadora se le olvida que en las marchas contra ella se encuentran madres, abuelas, maestras, enfermeras, etcétera, etcétera. Si ella piensa que representa el feminismo, está súper equivocada, ya que está lejos de ser una Beatriz Gutiérrez Müller o una Xiomara Castro o una María Sajabora. No sé qué es lo que está pensando. Está drogada tal vez. Las multitudes ahora en camino para Perú exigen la constituyente, la libertad del presidente Castillo y que la traicionera evacúe la presidencia. Asimismo, amigos, no hay de otras. Todos sabemos que ella está trabajando para el partido fujimorista. Boluarte está utilizando la policía, el militar, corporaciones que financian los medios de comunicación para intimidar al pueblo peruano. Los medios de comunicación son una arma de engaño al resto del mundo sobre la realidad y causas de la crisis en Perú. Es una arma. En las últimas horas han anunciado estado de emergencia. Esto significa más represión para el pueblo y no los quieren dejar marchar por la libertad. Están enquebrantando sus derechos. En las últimas horas han anunciado estado de emergencia. Esto significa más represión contra el pueblo. Recordemos que esta mujer que apoya a los fujimoristas está teñida con sangre de 50 peruanos y cientos de heridos. Varios de estos fallecidos son menores de edad. El pueblo está pidiendo la disolución del Congreso y una nueva constituyente. La constituyente actual no beneficia para nada al pueblo peruano. Al 91% de Perú no está beneficiado con la actual constituyente. Estas movilizaciones que llegarán hasta Lima, capital de Perú, están saliendo de todos los departamentos y pueblos, de los más lejanos hasta los más cercas. Están saliendo de Cusco, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Arizona, Quegua, Ica, Puno. El país entero está unido en busca de la verdadera democracia. Es una belleza ver cómo todo el pueblo se ha unido. Ya están hartos de esta democracia falsa que se las han impuesto. No más democracia falsa. Perú necesita y quiere y aclama una verdadera democracia, amigos. Es un placer
ser parte de esto. A los fujimoristas les gusta tener el poder del país, pero ya no más, amigos. Recordemos las marchas del año 2000, cuando el pueblo peruano pedía la destitución del dictador Fujimori. Las marchas no cesaron hasta que se logró el propósito. Esto es lo mismo que estamos haciendo ahora el pueblo peruano, este pueblo fuerte, este pueblo valiente. No recuerdo si esas marchas del 2000 tenían un nombre. Déjenme ahí en sus comentarios si alguien conoce. Dina Boluarte tiene que irse lo más pronto posible. El Congreso actual solo la quiere usar para que ella firme contratos con mineras internacionales. El gobierno fujimorista también está interesado en firmar contratos con industrias extranjeras, porque ellos saben que van a tener los millones de millones y el pueblo va a ser saqueado. Las cuales van a destruir ríos, tierras, desalojar a las personas de sus viviendas de la zona Andes. Es un crimen total. Si no eres de Perú, algo muy importante de comprender es que el Congreso es ilegítimo. El Congreso continuamente destituye presidentes para ellos quedarse en poder, así hacer mandados de la derecha neoliberal, fujimorista. El Congreso actual ha estado en el poder más de una década. El Congreso de la República tiene la facultad de poner fin prematuramente al mandato de un presidente mediante juicio, y eso fue lo que le pasó en estos últimos 5 años a 7 diferentes presidentes. Ellos usan esta constituyente que fue creada por los fujimoristas, para que así no hubiera estabilidad política en Perú. Todo es un siniestro plan para que Perú sea un país saqueado eternamente. El Congreso tiene el poder, el presidente casi no tiene el poder, aunque el presidente también los puede destituir a ellos, pero ellos siempre se unen en contra del presidente. O sea que el presidente tiene muy poco decir, especialmente ahora el militar está en contra del gobierno. ¿Te sales a las buenas o te sales a las malas? ¿Qué fue lo que le pasó al señor Pedro Castillo? El Congreso tiene demasiado poder, ¿Cómo podemos resolver este problema así? Que cada rato cambie a los presidentes. El problema se soluciona con una nueva constituyente. Se necesita actualizar ya que al momento el Congreso neoliberal ha tomado el poder del país. Se están aprovechando, han embargado al país para sus propios intereses. Por eso es importante, pero antes de que todo esto sea posible, el señor presidente Castillo debe de ser liberado. Eso es el primer paso. Necesitamos las elecciones lo más pronto posible para que Perú tenga un mejor futuro. El 91% de las personas en Perú no se beneficia del sistema gubernamental de hoy en día. Esta llamada democracia de hoy en día es la que nos ha conducido a la violencia. Necesitamos una democracia abierta que sirva a todos y a todas, amigos y hermanas. Lo siguiente es importante para comprender cómo llegamos a la crisis de hoy.
algo que se puede comprobar en los periódicos peruanos y en los libros de la Marina y los libros del Ejército del Perú. En 1974, estas organizaciones peruanas infiltraron el grupo Sendero Luminoso. Eso quiere decir que los militares como la Marina tuvieron que hacer los mismos acciones que los terroristas del grupo Sendero Luminoso. O sea, ir contra la Marina, ir contra el ejército. Existen libros de análisis que indican que miembros de la Marina y el militar cometieron actos terroristas contra sus mismos jefes. Escuchen esto. En los libros editados por la misma Marina y el ejército de hoy, que está en contra del gobierno, que está en contra del pueblo, ellos rinden homenaje a los que, según sus jefes de hoy en día, son unos héroes de aquella época. Si usted no es de Perú o nació después de los 90, este estilo de terrorismo se vivió desde el 1980 hasta el 1992. Así que tal vez no se dé cuenta de esto, pero esto es parte de la historia y esto es parte de la razón por la que hoy Perú tiene que levantarse como el Fénix de las cenizas. Debemos recordar que Dina Boluarte no puede quedar impune, ya que su dictadura lleva más pérdidas de vida que días de usurpación. Su dictadura ha cobrado 50 vidas, sobre 350 heridos y más de 325 en cárcel. Hermanos del mundo, esta última protesta que se va a concentrar en Lima, Perú, debemos mantener nuestros ojos abiertos por los infiltrados, que su misión será causar disturbios. Esta demostración de miles de ciudadanos será un perfecto ejemplo de la verdadera democracia y rechazo del oportunismo. En Perú existe una palabra para las personas que reciben sobornos. Esa palabra es mermelero. Este término lo escucharemos para describir a políticos, también a periodistas, vendidos. Muchos de estos mermeleros dicen que los ciudadanos protestando son minoritarios. Más cara dura, imposible, hermanos y hermanas. Varios intelectuales, líderes políticos y sociales han firmado manifiestos que apoyan a las manifestaciones. Ellos sienten por esos cuerpos caídos. También piden la renuncia de la traidora Boluarte. Los medios mermeleros no hablan de lo siguiente. No hablan de las 40 industrias que están esperando renovar proyectos, y 20 de estas 40 son nuevas industrias que van a comenzar proyectos. Estas industrias van a destruir el buen ambiente y las vidas de las personas que viven en los Andes. La única persona que ha hablado de esto públicamente es el presidente AMLO, el presidente de México. Estos proyectos que solo necesitan una firma para empezar van a robar miles de millones de dólares de Perú. Perú no va a quedarse con nada. En los Andes se encuentran minas de cobre, y este mineral en estos momentos ha subido de valor. Así que ellos les pica la mano para comenzar a explotar las
las tierras, estas riquezas naturales de Perú y llevárselas para el extranjero. Estos proyectos van a necesitar grandes cantidades de agua, van a desalojar comunidades enteras y contaminar los lagos. Expertos nos dicen que las cuencas hidrográficas en Perú no son muy abundantes. Las comunidades andes necesitan nuestro apoyo. Esas aguas se van a quedar sin agua para poder beber, para sus animales, su agricultura, ¿verdad? Los granjeros, las personas indígenas, ellos no pueden vivir sin eso. El presidente Castillo fue destituido para que no siga siendo obstáculo a la ejecución de estos terribles proyectos. Además, existen unos proyectos nombrados ley. Fueron iniciados por el gobierno de Fujimori en 1990. Estas licencias vencen el año entrante. Por eso es que la cara dura quiere quedarse hasta el otro año para poder firmar y llevarse una cierta cantidad de dinero. Pero los hermanos y hermanas de Perú no la quieren hasta este año, porque estoy seguro que tienen el conocimiento de lo que está pasando. Ahora comprendemos el por qué la traidora Boluarte insiste en quedarse en el gobierno hasta el próximo año. Ella quiere, como ya les dije, firmar estos proyectos, renovarlos, y lo peor de todo, que se dice que lo van a renovar, pero por 40 hasta 50 años. Imagínense cuánto dinero, una fuga de riqueza natural multimillonaria, amigos, multimillonaria. Hermanos del mundo, ahora comprenden el por qué Perú necesita nuevas elecciones lo más pronto posible, actualizar la constituyente y votar un nuevo Congreso. Familia del ciberespacio, hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho a todos los que llegaron a este punto del video. Apoyen este video con dejar su comentario, dedito arriba, compartirlo para que más personas se den cuenta de qué es lo que está sucediendo en esta hermosa patria peruana. No olvides ayudar a algún miembro de tu comunidad. Puede que seas el único que lo hagas. Chao, chao for now, amigos.